Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por este día que podemos reunirnos, podemos congregarnos y también porque podemos conectarnos también, hermanos y amigos que se conectan a través del Facebook o del canal de YouTube de la iglesia. Bienvenidos, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en este domingo 19 de diciembre. Estamos aquí con el propósito de alabar el nombre del Señor, glorificarle, también leer su palabra y que su palabra pueda llegar hasta nuestros corazones. Así que pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar para dar inicio a esta reunión. Después de esto estaremos cantando al Señor, así que dispongamos nuestro corazón y nuestra mente para alabarle al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, te agradecemos tu infinita misericordia, Señor, y te damos gracias también por esta oportunidad que nos das, este gran privilegio de poder reunirnos, de poder conectarnos también, Señor, y alabarte, glorificarte, abrir tu palabra, haciéndolo con toda libertad, sin ninguna prohibición. Rogándote, Señor, que en este día, en esta tarde, tu palabra sea expuesta de una manera clara y sencilla, que nuestra adoración llegue hasta el trono de tu gracia, Señor, y que podamos hacerlo siempre con un corazón dispuesto, no solamente a adorarte, a glorificarte, sino también a obedecerte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y una convicción plena es que Dios está aquí. Así que entonemos, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Corazón. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón
noche de amor. Todo duerme alrededor. Entre los astros que esparcen su luz, ven anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Brilla la estrella de amor. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios porque cada vez que entonamos estos himnos, estos cantos que tienen que ver obviamente con la Navidad, con el nacimiento de Jesús, y que cada año los cantamos porque de verdad que si entonamos este tipo de cantos, no sé, en septiembre, como que veríamos como que está fuera de época. Pero bueno, el anuncio de Jesús, el Evangelio, hermanos, realmente no tiene una fecha. De hecho, celebramos nosotros más que una fecha, más que una temporada, celebramos a una persona, que es Jesús. Y podemos cantar de Él, anunciarlo a Él en cualquier temporada del año, pero bueno, culturalmente, tradicionalmente aprovechamos estas fechas en que prácticamente en todo el país y en otros países están celebrando la Navidad. Así que aprovechemos también lo que culturalmente sucede, aprovechemos también lo que tradicionalmente sucede y prediquemos el Evangelio del Señor, precisamente esa paz que Dios trajo al mundo a través de Jesús, para que a través de Él el mundo pudiera reconciliarse con Dios. Le invito a que oremos ahí en su lugar, cierre sus ojos. Señor, te ruego que en esta tarde, Señor, hables a nuestras vidas. Que tu palabra que hoy se exponga, Señor, llegue directo hasta nuestro corazón, Señor, y que con un corazón contrito, con un corazón humillado, un corazón sensible, podamos hoy responder a tu palabra. Te doy gracias por los que estamos aquí dentro de este lugar, pero también te agradezco por los que se pueden conectar y participar junto con nosotros de esta reunión de adoración. Te ruego, Señor, por todos los que escucharemos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, no por nada le hemos puesto como título a toda esta serie de sermones que empezamos ya hace bastante tiempo en el Evangelio de Mateo. Le hemos puesto como título en Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Precisamente el anuncio que dieron los ángeles a María, a José, a los pastores, los mismos magos de Oriente que venían a ver al rey que había nacido siguiendo una estrella. Es el mismo mensaje que seguimos dando. Es el mensaje que se dio también muchísimos tiempo antes, no solamente en las profecías, sino podemos verlo desde Génesis, cómo se anunciaba ya a Jesús como el Salvador, pues. Quien iba con su vida, su muerte y su resurrección, darnos la oportunidad a los seres humanos de reconciliarnos con Dios. Situación que a causa del pecado, el ser humano mantiene con el Señor un distanciamiento total a consecuencia del pecado. Por eso es que pues le hemos titulado a toda esta serie de sermones en Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Y si usted quiere abrir su Biblia, allá en Mateo capítulo 1, versículo 21, el texto lema que hemos tomado desde el principio de Mateo es el que se encuentra en el versículo 21. Es precisamente el anuncio del ángel a José. Lo leemos todos juntos. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Mire, quiero que vaya conmigo hasta Isaías. Vámonos al Antiguo Testamento, porque aproximadamente unos 750 años antes de Cristo, un anciano profeta dijo lo que Dios le dijo que dijera. Recuerde que lo que los profetas decían era la voz de Dios, era lo que Dios dijo. Nada de lo que un profeta dijo era invento de él, era lo que Dios decía, era la manera en que Dios transmitía su palabra y su voluntad al pueblo. Es decir, lo que el profeta Isaías dijo son palabras que Dios le dijo que dijera. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 9. Jesús
el Cristo, quien dio su vida, pues, quien estuvo dispuesto a sufrir como malhechor sin serlo. Y hago énfasis en esto, hermanos, porque me parece que es importante que podamos tener una convicción clara de lo que hizo Jesús. Porque si nomás tenemos en mente el puro nacimiento de Jesús y lo celebramos y lo anunciamos, incluso aprovechamos la temporada y aprovechamos la cultura y la tradición y celebramos el nacimiento de Jesús sin tomar en cuenta el propósito por el cual Jesús vino a nacer, pues la Navidad no se está celebrando con el sentido real del nacimiento de Jesús. Hay un canto que, bueno, es un canto que escribió el pastor Santiago Benavides, se llama, bueno, se me fue el nombre, pero este canto habla acerca de Papá Noel, se llama el canto. Pues. Dice que Jesús nació en un establo, no en un centro comercial. Hablando precisamente de que a veces pensamos más en la cultura y en la tradición que en el verdadero significado del nacimiento de Jesús y la razón por la cual Jesús nació. Y por eso quise ir hoy en esta mediodía hasta Isaías para que veamos cómo el profeta ya estaba anunciando la razón por la que Cristo vino. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 9. Dice el profeta, y probablemente hablando como portavoz de lo que su grupo de profetas dijo, él pregunta esto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el pasaje, ¿quién? Porque recuerda que en los tiempos de los profetas, el pueblo de Israel, que era el pueblo al que Dios estaba llevando y que lo estaba dirigiendo y estaba siendo discipulado y estaba Dios queriendo que a través de su pueblo todas las naciones pudieran conocerle a Él. Pero era un pueblo que desobedecía, era un pueblo que de repente le creía a Dios, pero de repente dudaba y hacían lo contrario a lo que Dios decía. Y era un pueblo que todos, hasta cuando hablamos del pueblo de Israel, a veces hasta decimos, este pueblo de Israel, ¿cómo no obedeció? Y realmente pues no estamos muy lejos de parecernos al pueblo de Israel. Pero la pregunta del profeta era, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y piense en lo que el profeta estaba diciendo, porque no creían lo que estaban anunciando en ese tiempo. Cuando Jesús nace, tampoco creyeron a Jesús, porque Jesús dio evidencia con lo que Él dijo y con lo que Él hizo de que Él era el Hijo de Dios, y no creyeron. Y pensando en nuestra época, en nuestro tiempo, se sigue anunciando acerca de Jesús como el Hijo de Dios, y la gente sigue sin creerlo, pues. Entonces la pregunta es, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová no se refiere al poder del Señor, pues. Y curiosamente, hablando del poder de Dios, Dios mismo encarnado en Jesús se presenta como el siervo sufriente. Recuerda que el pueblo de Israel esperaban al Mesías, pues, que los profetas habían anunciado. Esperaban un libertador, alguien que los librara de la opresión y de la circunstancia que estaban viviendo, pues. Curiosamente, el Salvador, el Mesías, el brazo poderoso de Dios, se manifiesta como el siervo sufriente, pues. Suena así como contradictorio, paradójico, pues. ¿Cómo es que el Rey de Reyes se presenta como siervo y sufriente? Pues sigue diciendo el pasaje, subirá cual renuevo delante de Él. Está hablando de Jesús, Está hablando el profeta acerca de Jesús, el Hijo de Dios, y que había duda respecto a estas profecías. Y lo podemos ver incluso cuando Jesús nace, porque los mismos judíos que conocían la profecía, incluso la leían las profecías cada día de reposo. Cuando se cumple la profecía del nacimiento de Jesús, como lo decía la profecía, que nacería en Belén, los mismos judíos, conocedores de la Escritura, decían, ¿podrá de Belén salir algo bueno? Por eso el profeta, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque la gente sigue dudando acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él, pues. Un renuevo, si usted piensa en la agricultura, en sembrar un rosal, un renuevo es algo nuevo que brota, pues.
Pero dice el pasaje, brotará cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Hermanos, si usted siembra algo en el desierto, donde hay tierra seca o raíz seca, definitivamente que ese renuevo se va a marchitar. Pues. Ese renuevo, porque está hablando de Jesús, pero está hablando de una manera metafórica o poética, subirá cual renuevo. Pues. Pero dice el pasaje, como raíz de tierra seca. Si usted no le pone agua a una planta, a un rosal, la flor se va a marchitar, pues. Jesús, que venía a traer vida, la manera en que se iba a manifestar, bueno, la manera en que iban a responder, a esta manifestación de Dios a través de Jesús, conocemos la historia, pues. La gente no creyó, dice el profeta, hablando de Jesús, hablando de ese renuevo que estaría como en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Si usted va a comprar un rosal, va a un invernadero, obviamente usted va a comprar el rosal más feo, ni el más marchito, ni el que nadie quisiera tener en su casa. Nadie compraría ese. De hecho, los mismos dueños de la invernadero quitarían ese rosal para que nadie lo vea, porque es un rosal que nadie quiere, pues, porque está marchito, porque está seco. Bueno, hablando de Jesús, cuando Jesús se presenta, lo rechazan, la misma humanidad, nosotros le dimos la espalda, dice la Escritura, pues. Dándole la espalda al Señor, le rechazamos. Fue tratado como alguien no deseado, fue tratado como alguien marginado, fue tratado como alguien despreciable. Y está el profeta narrando precisamente al Cristo, al siervo sufriente, pues, quien iba a darse a sí mismo como expiación por nuestros pecados. Dice el versículo 3, despreciado y desechado. Y piense, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es su actitud ante Jesús? Pues? Yo sé que va a celebrar la Navidad, pues. No creo que aquí haya alguien que no celebre la Navidad, pues. Y si lo hay, pues ya a la salida me dice, hermano, yo no celebro. Pero me parece que todos aquí celebran la Navidad, pues. La pregunta que quisiera que nos lleváramos, ¿cuál es nuestra actitud hacia la persona que nació en un pesebre? Pues? ¿Cuál es nuestra actitud? Pues? La profecía hablaba de Jesús como alguien que iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esa es la descripción que hace el profeta acerca del Hijo de Dios, acerca de Dios mismo hecho carne. Iba a ser despreciado, desechado de los hombres, iba a ser maltratado, dice, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Si usted recuerda pues, lo que narra la Escritura de la pasión de Jesús, o incluso si usted vio la película, que parece que es como algo más cercano a lo que sucedió, a lo que le pasó a Jesús, podemos ver cómo la profecía se cumple por la humanidad, pues. Fue tratado mal, pues. Pareciera pues que la obra de Jesús, que venía precisamente a traer vida, a traer paz, por lo que experimentó, pareciera que fue todo lo contrario, porque él sufrió, fue despreciado, fue desechado. Pues. La pregunta es, ¿qué sucede ahora? Porque conocemos la historia, conocemos que la profecía, conocemos que se cumple la profecía, conocemos la vida de Jesús, todo lo que dijo y lo que hizo, porque lo tenemos en la Escritura. En aquel tiempo no, solamente eran profecías, era algo que se decía que iba a suceder. Pero nosotros tenemos la ventaja de que no solamente podemos leer lo que se dijo, podemos leer lo que se cumplió lo que se dijo, y podemos seguir viendo que se sigue cumpliendo lo que el Señor ha dicho. La pregunta aquí es, ¿cuál ha sido, cuál es y cuál será nuestra respuesta ante la presencia del Señor? Porque el Señor ya nació. Ya vivió, murió, resucitó, dejó su Espíritu Santo, pues, y Él regresará, pues. Y en tanto regresa, sigue esperando respuesta de la humanidad, pues. Sigue esperando respuesta nuestra, sigue esperando mi respuesta, sigue esperando su respuesta. Ciertamente dice el versículo 53, porque hasta el versículo 4, del capítulo 53 de Isaías, el profeta empieza a hablar acerca de que el sufrimiento, el dolor de ese siervo sufriente era por nosotros.
Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él cargó algo que no le correspondía a Él cargarlo. Pues. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo, perfecto, sin pecado. Pues. Pero tendría que cumplirse la profecía porque era parte del pacto que Dios mismo hizo con Abraham. Pues. Que Él mismo pagaría si alguien rompía el pacto. Pues. ¿Y qué creen? El ser humano rompió el pacto, pues, el cual se pagaba con muerte, con derramamiento de sangre. Pues. Pero en el sueño que tuvo Abraham, y lo comentábamos el viernes, quien pasó por en medio de todo ese sacrificio lleno de sangre y de animales, fue Dios mismo, fue el que Él pagó con su muerte el que nosotros hayamos quebrantado el pacto, pues le fallamos al Señor, le dimos la espalda y Él mismo se da precisamente en rescate por nuestros pecados, poniéndose Él en nuestro lugar. Por eso dice el versículo, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues. Cuando Jesús estaba sufriendo todo lo que sufrió, muchos de los que estaban ahí pensaban que era un castigo de Dios, pues. Porque no creían en Él, pues. Creían que se autonombraba como hijo de Dios sin serlo. Y por eso decían, lo tenemos por abatido de Dios, por decir que era quien no era. Pero usted y yo sabemos que Él era el Hijo de Dios. Porque al final incluso en la misma cruz, uno de los soldados dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pues. Jesús siendo rechazado, sigue siendo despreciado. El Evangelio se sigue poniendo en tela de juicio. Y a veces hasta por los mismos creyentes, por uno mismo, no dando evidencia de ese Cristo vivo al que predicamos, de quien proclamamos, a quien celebramos cada 25 de diciembre, a quien celebramos en Semana Santa. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el mensaje del Evangelio? Pues, versículo 5, mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. O sea, el profeta está dejando bien claro que todo el sufrimiento de Jesús lo hizo por usted, por mí, y lo hizo de manera voluntaria. Jesús no fue obligado a hacer lo que hizo. Él vino de manera voluntaria, mostrando su inmensa misericordia y su amor por aquellos a quien Él había creado. Dios mismo nos creó a su imagen y semejanza y decidió que los seres humanos, los únicos seres de la creación, hechos a imagen y semejanza de Dios, con los que Dios se iba a relacionar de manera personal, pero que nosotros rompiendo el pacto y pecando delante del Señor, fuimos separados de Él. Pero Él mismo viene a reconciliarnos con Él. Esto es misericordia y amor. ¿Cómo respondemos ante Jesús, que es el Cristo? Si usted tiene una deuda grande en algún lugar y un día llega a pagar y le dicen, su deuda ha sido pagada, y le dicen quién fue y pagó su deuda, yo estoy seguro que usted iría con mucha gratitud a decirle gracias. ¿Qué puedo hacer? Porque has pagado mi deuda. Pues. Jesucristo no pagó una deuda económica. Fue una deuda espiritual que tiene que ver con la eternidad. Pues. Porque dice la Biblia que por consecuencia del pecado, el ser humano espiritualmente está muerto. Y no hay manera de que el espíritu del hombre muerto sea vivificado, sino solamente a través de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús en la cruz fue precisamente para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos todos curados. Jesucristo, el Cordero de Dios, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, pues. Quien entregó su propia vida, pues. Quien derramó su sangre, quien voluntariamente fue a la cruz, pero llegó a la cruz ya todo lastimado, golpeado, pues. Desangrado, pues. Todo por amor, pues. Creo que ya he comentado muchas veces una escena de la película que a mí me conmovió, fue cuando Jesús estaba siendo azotado, se cae del cansancio, de estar desangrado, débil, y se levanta y él mismo se vuelve a poner en la posición porque sabía que era mucho el pecado que tenía que cargar sin haber él cometido un solo pecado,
decidió voluntariamente cargar con el pecado de todos, pues. Y se levanta de todo ensangrentado y prácticamente dice, faltan, porque es mucha la gente que necesito redimir, pues. Pensando en usted y en mí, pues valoremos lo que Jesucristo hizo allá en la cruz. ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Quién creerá? Dice el versículo 6. Está hablando de todos nosotros, dice el profeta, pues, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Y esto es algo real. Y sigue siendo, cada quien se aparta por su propio camino. Cada quien tiene su propia ideología, sus propios pensamientos, sus propios razonamientos. Y se apartan por su propio camino, pues, haciendo a un lado la verdad de Dios. Y esto lo escuchamos comúnmente, pues. Sí, eso dice la Biblia, pero yo pienso que, haciendo a un lado la Biblia y queriendo poner nuestros propios razonamientos. Y dice la Escritura, cada quien se apartó por su propio camino, pues. Mas Jehová cargó en él, en Jesús mismo, el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el siervo sufriente, el Cordero de Dios, quien pagó nuestra deuda, pues. Deuda saldada, dice el expediente de todo aquel que ha creído en él y todo aquel que ha creído, pues. Yo estoy agradecido con Dios porque el día que yo llegue a la presencia del Señor y que traigan mi expediente, yo me voy a avergonzar mucho por mi expediente porque va a estar, pero la sorpresa que me voy a dar porque tengo un abogado es que mi expediente está en blanco. Porque Jesús pagó, pues, porque yo reconocí mi condición delante de Él, le pedí perdón, me perdonó y entonces a través de Jesús soy justificado. De tal manera que cuando yo llegue a la presencia del Señor lleno de vergüenza, me va a decir Dios, Sigfredo, Jesús pagó por ti. Mira, cuenta saldada, pues. Folder, no hay nada, pues, porque todo lo cargó Él, dice la Escritura, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Cómo responde a esto, pues? Jesús no solamente es el Cristo, sino sigue, ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 1, porque Él es el Salvador. Si usted entendió que Cristo es el Cordero de Dios y que pagó por su pecado, que pagó la consecuencia que usted y yo tuvimos por nuestro pecado, ahora es importante que entienda que Jesús es el Salvador, pues. Y que no solamente el hecho de que usted pueda reconocer su condición delante de Él y que Él pagó, sino que pueda confiar en la confiabilidad del Señor, pues, y saber que Él es el Salvador. Dice Mateo 1, versículo 18, y vaya conmigo a Mateo porque precisamente es la narrativa acerca de lo que vamos a celebrar dentro de unos días. Jesucristo, dice el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículos del 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, pues. El nacimiento nosotros creemos que Jesús nació de una manera milagrosa, pues. Nació por el Espíritu Santo, pues, quien en el vientre de María hizo que el Señor empezara a nacer, pues. Fue un milagro, pero fue un anuncio también de la profecía que nacería a través de una virgen. Dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María todavía no habían tenido relaciones, ella y José. Era obvio que si María empezara a caminar por las calles embarazada sin haber tenido relaciones con José, seguramente hubiera sido un escándalo, pues. Y José, como era justo, la quiso dejar secretamente para no infamarla, pues. Pero un ángel le dice, José, el hijo que tendrá María es engendrado del Espíritu Santo. Así que este es un milagro, pues. María, cuando el ángel a María le dice acerca de su embarazo, María pregunta, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Pues, porque esto es un milagro, es obra del Espíritu Santo. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo,
Le dice el ángel a José, hermano, esto es palabra del Señor, pues. No es un invento de José ni invento de María, es palabra de Dios a través del ángel que da el mensaje de que el hijo que nacería le pondrían Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús es el Salvador, pues. Y no hay otro nombre, dice la Biblia, bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué más? Nadie viene al Padre si no es por mí, pues. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá, pues. Jesús mismo dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, el Salvador del mundo, dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era un anuncio, o sea, le estaba diciendo lo que iba a suceder, pues. No era algo que podría pasar, pues algo que pasaría, pues. Porque la instrucción del ángel fue esta, y dará a luz un hijo, o sea, lo va a hacer, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús el Salvador. Dice el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Es Dios hablando. Hermanos y hermanas y amigos que nos ven, que nos escuchan y que me escuchan, lo que Dios dice sucede, pues. Todo lo que Dios dice, lo dice porque va a suceder y porque lo va a hacer, pues. No lo dice para que valoremos a ver si hacemos caso o no, o que, no sé, tomemos un acuerdo, a ver si estamos de acuerdo en lo que Dios dice que va a hacer. Dios es Dios y su palabra se cumple. Y no podemos ni siquiera pedirnos nuestra opinión, ¿será? A ver, ¿qué opinamos? ¿Tú qué piensas de lo que Dios dice que va a hacer? Dice la Escritura que todo eso aconteció para que se cumpla lo que dijo el Señor por medio del profeta. No fue palabra del profeta, fue palabra de Dios. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa fue la profecía, pues. El nacimiento de Jesús fue un milagro, pues, porque era el Hijo de Dios, pues. No era cualquier niño, pues era el Hijo de Dios. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios mismo es el que se iba a presentar. Esto nadie lo imaginaba, pues. Nadie sabía, que todos pensaban que iba a ser, que el Mesías sería alguien enviado por Dios. Jamás pensaron que Dios mismo sería el que vendría en la persona de Jesús para él ser el Mesías. Dios mismo dándose a sí mismo. De hecho, narra Filipenses que dejó su trono siendo igual a Dios, dice el pasaje. No lo tomó como algo a que aferrarse, sino que hizo todo lo contrario, se despojó a sí mismo de ser el Dios del cielo y de estar en el trono, dice la Escritura, para hacerse como uno de nosotros, que estando en semejanza de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo hizo el Señor, pues. Él es el que vino precisamente para que pudiéramos reconciliarnos con Él, Dios con nosotros, el Emmanuel. Versículo 24, despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Cuando Dios habla, sus siervos obedecen. José hizo tal como el Señor le dijo, pues. Lo dijo, Señor, déjame pensarlo, deja ver qué opina mi familia, pues, deja ver qué opina María, pues. Obedeció, pues. Jesús el Salvador, pues. La pregunta que quiero hacerte, y es la siguiente parte del sermón: ¿Jesús es tu Salvador? Te lo digo a forma de pregunta, pues. Pero aquí en el título aparece Jesús tu Salvador, porque Él vino y murió por ti, pues. Pensó en ti cuando estaba en la cruz. ¿Es tu Salvador? ¿Realmente vas a celebrar el nacimiento de Jesús porque es tu Salvador? ¿O solamente porque es una tradición o porque es parte de la cultura? Juan capítulo 3, vaya conmigo ahora a Juan capítulo 3. Son palabras textuales de Jesús. El capítulo 3, prácticamente el versículo 5 hasta el versículo 21, Jesús mismo hablando con Nicodemo. Y miren, Nicodemo era un fariseo.
Y cuando digo fariseo no lo digo de manera despectiva, porque él era un fariseo, él era un conocedor de las profecías, de la escritura que había en aquel tiempo. Conocía la ley, conocía a los profetas, sabía lo que decían. Tenía conocimiento intelectual, pues, pero no tenía una experiencia personal con el Mesías, a quien seguramente él como fariseo enseñaba y proclamaba y leía. Pues. Y lo tenía ahí enfrente al Mesías, pero no tenía una experiencia con él. Era meramente un conocimiento, como sucede en nuestros días. Hay gente que tiene mucho conocimiento, incluso de la Escritura, pues, pero sin una experiencia personal con Jesús. Y el hecho de que Dios haya venido a la tierra es precisamente para estar entre nosotros y relacionarse con nosotros, porque Él quiere ser un Dios personal, pues no quiere ser un Dios lejano, un Dios teórico, un Dios meramente conocido por lo que dicen de Él o por lo que se dice o por lo que está escrito, sino por la experiencia personal con Él. Y Jesús le dice a Nicodemo, vaya conmigo a Juan 3, voy a leer del versículo 16, porque es el mensaje central de Jesús con Nicodemo, pues. Porque Nicodemo le hizo preguntas a Jesús. Jesús le decía, oye, tú eres maestro de la ley, tú eres conocedor, pues, tienes todo el conocimiento. Es más, eres fariseo. La gente te conoce como alguien conocedor de la palabra. ¿Cómo es que tú no lo sabes esto, pues? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. La pregunta es, ¿usted es de los que cree en Él? Es una buena pregunta, pues. Porque el amor de Dios, dice la Escritura, es para que todo aquel que en Él cree, pues, tenga vida, no se pierda, mas tenga vida eterna, pues. Versículo siguiente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿qué dice? Para condenar al mundo. Pues. Mira, el mundo ya estaba condenado, porque dice la Biblia que el pecado nos condenó. Pues. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, dice el pasaje, sino que vino para que el mundo sea salvo por Él. Esas son palabras de Jesús. Jesús dijo a Nicodemo que Él mismo vino, el Hijo de Dios, no vino a juzgar al mundo, porque el mundo ya, ni a condenarlo, porque ya estaba condenado. Él vino a salvarlo, pues, para que sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pues. Sigue diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pues. Es decir, hay un previo destino, que el que no cree es condenado, pues. Porque no ha creído, pues, pero el que cree, dice la Escritura, no es condenado. Así que la diferencia la marca lo que dice Juan 3:16, pues, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nacimiento de Jesús fue con ese propósito, pues, que culturalmente, tradicionalmente hemos hecho, pues, todo lo que la publicidad nos enseña aquí. Qué bonito se ve de noche la ciudad llena de luces, las casas con adornos, se ve bonito. De hecho, a mí me gusta, yo acabo de poner hace poco allá afuera de mi casa, un balcón que hay, puse unos foquitos para que sepan que aquí se le recordamos, porque cómo no recordar el tan grande amor del Señor que dio a su Hijo precisamente para que yo pudiera reconciliarme con Él, porque no había otra manera, pues no hay atajos. Por más que yo haya buscado una manera de reconciliarme con Dios, si no es a través de Jesús, no hay modo, no hay manera. Pues. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y precisamente la Navidad tiene que ver con esto, que la luz vino al mundo, dice la Escritura, y los hombres, hablando de la humanidad, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues. La humanidad entera decidimos amar más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. Y de hecho se está celebrando la Navidad, pues. Pero aún en medio de esa celebración, que es celebrar el nacimiento de Jesús, que vino al mundo para salvarnos, y en medio de esa celebración se sigue amando más las tinieblas que la luz, pues, y le damos la espalda al Señor, le decimos, Señor, ahí después, ahí más adelante, pues, tengo muchas cosas que hacer,
tengo mucho que disfrutar. Ya cuando ya esté cansado, cuando ya me haya retirado, cuando esté jubilado, entonces te sirvo, pues. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Luego dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús le presenta a Nicodemo, se presenta él mismo como el Salvador, pues, porque Jesús es el Evangelio, pues. Él se presenta como el Salvador delante de Nicodemo. Nicodemo que se creía, porque era judío. Y de hecho el judío tenía la idea de que por ser judío ya no ocupaba ni arrepentirse, porque cuando Juan el Bautista predicaba arrepentíos, decían los judíos, ¿de qué? Si somos el pueblo escogido, no ocupamos arrepentirnos. Por eso no querían a Juan el Bautista, porque predicaba el arrepentimiento. Y los judíos decían, ¿arrepentirnos de qué? Si somos el pueblo escogido, pues necesitaba arrepentirse también el pueblo. Pues. Nicodemo era judío, era fariseo, o sea, no solamente era judío, sino que además era fariseo, conocía la escritura que había en aquel tiempo y sin embargo no reconocía en Jesús al Mesías hasta que Jesús le presenta la razón por la que Jesús vino, pues. La pregunta aquí es, ¿cómo respondemos nosotros? Pues? Estamos a 19, faltan 5 días. Y otra vez, cuando usted esté frente a algún regalo, sin importar el tamaño ni el peso del regalo, porque cuando llega uno, entre más pesado, ¿a poco no piensa uno? Sin importar eso, piense en el regalo que el Señor nos dio para poder reconciliarnos con Él. Pues. Cuando uno recibe un regalo, uno se emociona y los niños, me encantan porque los niños rompen el papel y las mamás, no lo rompas para guardarlo para el próximo año y guárdame la caja, porque es un regalo. ¿Cómo responde usted al regalo del Señor? ¿Hay emoción en nuestra vida? Es un regalo que continuamente tenemos que estar recordando porque continuamente estamos experimentando gracia del Señor, pues, porque le fallamos continuamente, pues. Y nos olvidamos y celebramos cada año, pues. Cierre sus ojos y quiero que mediten esto, pues. De tal manera le amó Dios a usted, a ti, que dio a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pues. Lo estoy leyendo de esta manera porque quiero que sea algo personal, pues. Dijeron los ángeles, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, desde el cielo hasta la tierra, desde arriba hacia abajo, desde afuera hacia adentro. Pero el Señor viene precisamente porque pensó en usted, en su reconciliación con Dios, pues. Así que yo quiero invitarle a que hoy reconsidere cuál es su condición delante del Señor, pues. Porque el Señor espera una respuesta, pues. La respuesta que el Señor ha tenido o la mayoría ha respondido de una manera negativa, dándole la espalda, pues. Amaron más las tinieblas que la luz, pues. Así que quiero desafiarle a que usted hoy pueda reconciliarse con Dios y pueda celebrar el verdadero sentido de la Navidad, pues. Usted puede hablar con el Señor ahí en su lugar, no necesita hacerlo en voz audible. Hable con Dios y dígale, Señor, reconozco que tú eres el Salvador, pues. Pero no he reconocido hasta hoy que eres mi Salvador, pues. Pero hoy reconozco mi condición delante de ti, reconozco que mi pecado me separó de ti, reconozco que no puedo acercarme a ti, aunque tú te acercaste, yo no puedo por mi pecado y que solamente a través de Jesús mis pecados pueden ser borrados porque Él es el Cristo, el que pagó por mis pecados. Pero además es el Salvador, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Señor, yo quiero hoy que seas mi Salvador, pues. Dios conoce su corazón, pues. Pero también quiero desafiarte a ti, hermano, hermana, que ya tiene tiempo en el Evangelio. ¿Cuál ha sido tu actitud a Jesús, que es tu Salvador, pues? Y quiero desafiarte a que le sirvas a Él, pues, como lo que Él es, tu Señor, pues.
Así que quiero invitarles, quiero orar por ustedes. Si usted hoy quiere reconciliarse con Dios, póngase de pie. Si hoy quiere comprometerse con Dios a servirle como lo que Él es, póngase de pie. Quiero orar por usted. Yo sé que tenemos muchas dificultades, sé que tenemos muchos obstáculos. Hay muchas razones por las cuales podemos decir al Señor, espérate. Pero Él es Dios, es Jesús. Y la respuesta que tú des, se la das a Él. Pues. Un pastor me decía, asegúrate que si alguien rechaza, que rechacen a Jesús, que sea el mensaje del Evangelio el que se rechace. Porque de veras cuando rechazamos el Evangelio es a Jesús al que le decimos, Señor, no, pues, pero Él nos ama tanto que nos sigue dando oportunidad. Señor, te quiero dar gracias en este mediodía por tu palabra, Señor, porque podemos reconocer, Señor, y aprovechar esta temporada que culturalmente y tradicionalmente se celebra el nacimiento de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque podemos hablar de Él con mucho mayor familiaridad, porque la gente está sensible al nacimiento de Jesús. Pero te ruego, Señor, que podamos entender el verdadero significado del nacimiento de Jesús, la razón por la que Cristo vino, que podamos entender la razón por la que Cristo vivió de la manera en que vivió, que podamos entender claramente la razón por la que Cristo murió de la manera que murió, y entendiendo también la resurrección de Jesús. Gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos reconciliarnos contigo y podemos decir con gratitud que somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Señor, bendícenos y te ruego por cada uno de los que estamos aquí, puestos de pie, los que están en sus casas también. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Si hoy alguno de ellos o ellas se ha reconciliado contigo, comprendiendo su condición delante de ti, te ha pedido perdón. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que perdona, que limpia. Pero también te doy gracias, Señor, por aquellos hijos tuyos o hijas tuyas que hemos hecho un nuevo compromiso contigo de fidelidad, de entrega y de servicio. Señor, gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que se pongan de pie. Antes de que cantemos, no sé, quisiera compartir algunos anuncios con ustedes. Sí, hermanos que están a través de la internet también van a ver por ahí los anuncios. Invitarles hoy a las 7 de la tarde estaremos transmitiendo otro mensaje. La transmisión de la tarde no es presencial, es virtual. Lo hacemos a través de la página de Facebook de la iglesia hoy, domingo 7 de la tarde. El próximo martes tenemos reunión de oración, lo hacemos virtual también a través de la página Facebook de la iglesia, martes 8 de la noche. Próximo viernes 24, quiero recordarles que el próximo viernes tenemos nuestro servicio o reunión o culto navideño de 7 a 8 de la noche. Por esta ocasión no va a ser el servicio a las 8, va a ser a las 7 de la tarde, próximo viernes 24 de diciembre. Y bueno, ya ese día pues también estaremos celebrando la Navidad y también pues deseando pues a todos los que nos vean y los que estén aquí una feliz Navidad. Y también recordarles que el próximo domingo tenemos reunión de Escuela Dominical 10:30 de la mañana. Lo hacemos presencial, pero también lo transmitimos a través del Facebook y YouTube. Y el servicio de las 12 como hoy también. Y recordarles también que cada domingo por la tarde tenemos otra reunión más a las 7. Pues damos gracias a Dios, esperamos que se conecten con nosotros y que los cultos presenciales nos van a acompañar todos los que deseen hacerlo. Las puertas del templo, desde cada transmisión que hacemos de aquí, las puertas están abiertas para recibirles. Así que pues vamos a cantar al Señor y espero que canten junto con nosotros. Hagámoslo recordando pues que el Rey de Reyes nació, vivió, murió, resucitó y sigue vivo, morando en el corazón de todos los que hemos creído. Cantemos, ángeles cantando están.
El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz. Porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo y se llamará admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La, 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 Príncipe de paz. Hoy somos nosotros el pueblo necesitados de ti. Venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La, 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 Príncipe de paz. y su reino jamás Tendrá fin, y su reino jamás tendrá fin, y su reino jamás tendrá fin, y su reino jamás tendrá fin. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. la 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 No merecemos, Señor, tanta misericordia. Gracias, Señor, por el amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, porque enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para que creyendo en Él podamos reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por esta reconciliación. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos alabarte. Y te ruego, Señor, que nos despidas de este lugar, nos despidas de esta transmisión, Señor, y que donde quiera que estemos recordemos y proclamemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, tu Hijo,
el Salvador del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Si usted trae ofrenda o diezmo, lo puede dejar ahí atrás en los alfolí. La ofrenda del diezmo es voluntario. Si usted nos visita, hágalo sin ningún compromiso. Dios les bendiga. Nos vemos hoy a las 7 a través de la página de Facebook. Un abrazo, hermanos de aquí de la iglesia y también los que están por internet. Dios les bendiga.